Bienvenidos. En esta clase vamos a ver el ensayo de resistencia a tracción del acero para refuerzo de hormigón pretensado. Específicamente vamos a ver las varillas de la ASTM A421. Vamos a comenzar indicando que no existe una norma boliviana para el control de calidad de estos materiales. La norma que especifica los requisitos para estas varillas o alambres sin revestimientos relevados de esfuerzo, este es el nombre correcto, alambres sin revestimientos relevados de esfuerzo, que se emplean como refuerzo para hormigón pretensado, es la ASTM 421. Aquí se determinan dos parámetros. Primero, la resistencia, donde hablamos de la tensión de fluencia y la tensión máxima, y la elongación. En este caso es el máximo alargamiento bajo carga. En el video de cátedra han visto ya esta tablita donde se muestran los requisitos para la resistencia mínima de tensión y el mínimo esfuerzo para una elongación de 1% para los alambres sin revestimiento relevados de esfuerzo. Normalmente esto se emplea en postes y vigas pretensadas. Tenemos también un ejemplo muy común aquí en las viguetas pretensadas que se utiliza para construir losas. En nuestra ciudad son muy utilizadas estas viguetas. Entonces, en el ensayo vamos a ver cómo determinar estos dos valores. El esfuerzo para una elongación de 1% y la resistencia a tracción. En este caso estamos hablando de la tensión máxima. Cuando necesitamos calcular la tensión de fluencia, para el caso de estos aceros se habla de una tensión convencional. Y esta tensión convencional viene a ser la tensión para el 1% de deformación total. Aquí tienen una gráfica que también han visto en el video de cátedra. En el caso de los aceros para refuerzo de hormigón armado, teníamos una gráfica como esta, que corresponde a un acero de dureza natural, donde la fluencia estaba bien identificada. En el caso de los aceros de pretensado no tenemos ese primer máximo local. Entonces se determina de manera convencional, como les digo, para un 1% de deformación total. Entonces, en el eje X, donde están las deformaciones unitarias, el épsilon, que se lo puede graficar en porcentaje o en milímetro por milímetro, pulgada por pulgada, etc., buscamos el punto correspondiente a 1%. En ese punto levantamos una vertical y donde esta vertical intersecte a nuestra curva, ahí tenemos la tensión de fluencia convencional. Recuerden que en el caso del acero para hormigón armado, cuando hablábamos de un acero de dureza natural, teníamos aquí una tensión de fluencia marcada, que se distinguía a simple vista. Este primer máximo local, este primer pico local. En el caso de los aceros estirados en frío, también teníamos una resistencia en la fluencia convencional. Aquí teníamos un valor para el 0,2% o 0,002 de deformación unitaria. A partir de este punto teníamos que trazar una paralela a esta curva en la primera parte de la curva y cuando esta recta intersecta la curva teníamos la tensión de fluencia. Aquí estamos hablando del 0,2% de deformación plástica. En cambio, en los aceros para hormigón pretensado hablamos de 1% de deformación total. Por eso es que levantamos una vertical a partir del 1%. Bien, el ensayo consiste en aplicar una carga de tracción en nuestra probeta. Vamos a montar el extensómetro en 50 milímetros, igual que en el caso de los aceros para hormigón armado. Y podemos tener una tabla donde leamos cargas y las deformaciones. Así tenemos pares de datos para hacer la gráfica. La tensión en todos los casos es la carga dividida entre el área nominal. El área nominal se calcula con la fórmula para el área de un círculo, pi² por el diámetro nominal al cuadrado. La deformación unitaria es la deformación en milímetros entre L sub 0, que es esta longitud donde hemos colocado el extensómetro. Esto está en milímetro por milímetro o esa dimensional. En el primer caso, por ejemplo, para 0,010 tendríamos 0,010 entre 50 y esto nos da 0,0002. Aquí está de manera adimensional o en milímetro por milímetro.
Si queremos obtener la deformación en porcentaje, multiplicamos este valor por 100, simplemente. Por ejemplo, para este caso, vamos a tener 0,02%. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer de manera manual. Nuevamente vamos a hacer el ensayo en la máquina Instron para que el software nos dé todos los datos que necesitamos. Aquí tenemos ya una gráfica donde se ve la curva y hemos cortado esto para un valor de 1%. Este valor que tenemos aquí es la tensión al 1% de deformación total. Hemos retirado el extensómetro después de esto para no ocasionar deterioro en el mismo. Y bueno, aquí tenemos ya la curva completa que hace la máquina a partir del desplazamiento de los cabezales. Este valor máximo de tensión es el FS, que ocurre un poco antes de la rotura. Entonces, esos son los dos valores que nos interesan para ver si cumple con la especificación que teníamos en la tabla. El segundo parámetro que se controla es la elongación. Hemos dicho el alargamiento máximo bajo carga. Aquí hay diferencia en lo que vamos a hacer ahora para el acero de refuerzo de hormigón pretensado y lo que hemos hecho en el caso del acero para refuerzo de hormigón armado. En la anterior clase hemos visto que aquí se trabaja con el alargamiento en la rotura. Eso quiere decir que se lleva la barra hasta la rotura. Estos dos trozos que quedaron del ensayo se unen y medimos la distancia final entre las marcas que habíamos hecho previamente al ensayo. Entonces aquí estamos midiendo el alargamiento en la rotura que corresponde a la deformación plástica. Después de que la barra se ha roto, la deformación elástica se recupera. Entonces aquí lo que nos queda es solamente la deformación plástica. Mientras que en este caso, cuando hablamos de alargamiento máximo bajo carga, estamos tomando la deformación total. La barra todavía está entera, o sea, no se ha partido, no se ha recuperado la deformación elástica. Por tanto, tenemos la deformación elástica más la deformación plástica. Entonces, en este caso hablamos de deformación total. Esta deformación total es la que se produce bajo carga un instante antes de que la barra se rompa. Y por otro lado, esta elongación se mide en 250 milímetros, no depende del diámetro. Quiere decir que la separación de estas mordazas al inicio del ensayo es 250 milímetros. Vamos a ver cuánto se estira y eso corresponde a cuánto se mueve la mordaza hasta el final del ensayo. En cambio, en este caso, se medía en 10 veces el diámetro nominal. Por eso es que hacíamos las marcas cada 10 veces el diámetro y luego veíamos la longitud final que había entre estas rayitas que antes del ensayo tenían una separación igual a 10 veces el diámetro nominal. Aquí tenemos ya una barra ensayada. Entonces, si se dan cuenta, aquí ha habido ya una separación entre las mordazas que en un comienzo tenían 250 milímetros de separación. Vamos a ver enseguida el video para que entiendan de mejor forma en qué consiste este ensayo. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro caso. La barra que tenemos tiene un diámetro nominal de 3,2 milímetros. Por tanto, el área nominal será pi cuartos por este diámetro nominal al cuadrado, 8,04248 milímetros cuadrados. La tensión al 1% resulta de dividir la carga al 1% entre el área nominal. Este valor de la carga al 1% nos da la máquina, el software. Y este valor lo dividimos entre esta área nominal que hemos calculado. Por tanto, la tensión para el 1% de deformación total es 1554 megapascales. La tensión máxima resulta de dividir la carga máxima entre el área nominal. También este valor nos da la máquina. Es el mayor valor de carga alcanzado durante el ensayo. En nuestro caso, 14.074 newtons. Dividido entre el área nominal nos da 1750 megapascales. Finalmente,
tenemos la elongación. Este valor en milímetros es lo que se han separado las mordazas que en un inicio tenían 250 milímetros de separación. Entonces, esto es lo que se ha deformado la barra bajo carga, es la máxima deformación. Hemos dicho aquí se toma en cuenta la deformación elástica y la deformación plástica. Este valor se divide entre la longitud inicial, que eran 250 milímetros, y para tener en porcentaje multiplicamos por 100 como siempre. Tenemos un resultado de 6,96%. La norma nos dice que esto tiene que ser por lo menos 4%. Entonces, en nuestro caso, estamos cumpliendo con el requisito de la norma. Para que puedan llenar la planilla de su texto, tenemos aquí los datos correspondientes. El diámetro 3,2 en milímetros, la carga al 1% de deformación total, 12,497, esto está en kilonewtons. La tensión al 1% de deformación total va a ser 1554. La carga máxima en kilonewtons, 14,074. La tensión máxima, 1750. Y finalmente la elongación nos ha dado 6,96%. Bueno, ahora vamos a verificar si nuestra probeta cumple con los requisitos. El diámetro nominal era 3,2. Como pueden ver, ese diámetro no está en esta tabla. El menor valor para esta tabla es 4,88. Pero vamos a tomar como referencia estos valores que están encerrados de 1725 y 1380. Nuestra tensión para el 1% de deformación era 1554, mayor a 1380. Y la tensión máxima, 1750, valor mayor a 1725, que es el requerido. Entonces podemos decir que estamos cumpliendo con los requisitos de la norma. A continuación van a ver el video de la ejecución del ensayo.